Entonces, vamos a hacer unas recomendaciones y arrancamos aclarando que cómo, digamos, cuál es la forma de liquidar el impuesto predial y por qué la afectación tan directa que puede tener un proceso de actualización o un proceso de ajuste de avalúos, como es la aplicación de la metodología de rezago en el impuesto predial. Y vemos que es que la base gravable del impuesto que está definida en la ley, pues es el avalúo catastral fijado por las autoridades catastrales. La aplicación de la metodología de rezago implica necesariamente el incremento del avalúo por ese ajuste de valor que se va a hacer sobre el suelo rural en los municipios de Cundinamarca y bueno, en otros 500 municipios del país por parte del IGAC. Entonces, al presentarse un incremento pues, del avalúo catastral, necesariamente va a significar un incremento en el impuesto predial. Como se observa, el avalúo catastral es la base gravable y el avalúo catastral se compone tanto del valor de la construcción como del valor del terreno. En esta oportunidad, y conforme la metodología ya explicada, pues vemos que se van a hacer incrementos del precio del suelo, del avalúo del terreno, y eso, por supuesto, en esa sumatoria va a significar un incremento en el avalúo catastral. A ese avalúo que la agencia va a entregar a los municipios, a sus secretarías de Hacienda, pues tendrán que recibir esta información y verificar de cuánto es el impacto a lo que tendrán que aplicar las tarifas que estén establecidas en el estatuto tributario. Esas tarifas, como el impuesto se causa el 1 de enero, las tarifas aplicables son las vigentes al 1 de enero. Entonces, si el municipio considera, después de que expliquemos el asunto de los límites, pero si el municipio considera que es necesario tener un tratamiento adicional que limite el crecimiento del impuesto, pues puede también en este momento iniciar un trabajo con su consejo municipal para ajustar las tarifas del impuesto predial. Recuerden que los rangos oscilan entre el 5 y el 16 por mil, permitiendo tener tarifas por debajo del 5 por mil para predios de estrato 1 y 2, vivienda o de uso agropecuario con avalúo inferior a 135 salarios mínimos. Entonces es importante que verifiquen si las tarifas del municipio están muy altas o si por el efecto del incremento del avalúo el contribuyente puede pasar de un rango de tarifa menor a un rango de tarifa mayor, caso en el cual es importante que verifiquen que ese tendría doble impacto en el crecimiento del impuesto, por un lado por la base gravable y segundo por una mayor tarifa al ubicarse en un rango superior. Cuando tenemos la base gravable y aplicamos esa tarifa, pues obtenemos el valor del impuesto. Ese valor del impuesto, que digamos en principio es pleno, cuando me crece el avalúo, pues puede ser realmente significativo, pero para los efectos la ley establece unos límites al crecimiento de ese impuesto, límites que se aplican en todas las vigencias y cada vez que resulte necesario por un crecimiento particular del impuesto predial, como un proceso de conservación o en un proceso de incorporación de construcción, ese tipo de cosas, siempre que las excepciones no lo permitan, se puede hacer la aplicación de estos límites. Hoy existen dos leyes de límites de predial. La ley 44 del 90, que en su artículo 6 establece un límite que está tasado en el 100% del monto del impuesto liquidado en el año inmediatamente anterior, es decir, que la liquidación del impuesto no crecerá de más del doble del impuesto liquidado en el año anterior, y la 1995 de 2019, que en su artículo 2 establece diferentes límites dependiendo de la condición de actualizado o no actualizado del predio. También con unas excepciones importantes respecto de lotes urbanos y respecto de predios de más de 100 hectáreas, por ejemplo, o predios que hayan sido objeto de autoavalúo o autoestimación o que hayan tenido crecimiento en su construcción o cambios de uso. La ley 44 también prevé un límite a la sobretasa ambiental. Eso es importante porque en los municipios en donde tenga establecida la sobretasa ambiental como un porcentaje o una tarifa por mil que se liquida sobre el avalúo, al incrementarse el avalúo, pues va a incrementarse esa sobretasa ambiental. Entonces también es claro o es importante para ustedes conocer que la ley prevé que la sobretasa ambiental no puede crecer más del doble del liquidado en el año inmediatamente anterior. Entonces allí, digamos, ya hay unos frenos a este crecimiento que pudiera ser importante del impuesto por el incremento del avalúo catastral. Vamos a ver
más detenidamente. Por favor, adelante. Entonces, es importante verificar que la metodología del rezago, de que hoy nos convoca, solo aplica en la zona rural. Eso significa que el tratamiento de los límites deberá verificarse puntualmente en la zona rural, que es en donde originalmente o inicialmente van a crecer estos avalúos. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que la aplicación de la metodología no significa una actualización catastral, motivo por el cual los predios siguen teniendo la condición de desactualizados. Y eso es importante porque cuando revisamos la ley 1995 en sus límites, define diferentes límites para los actualizados y para los desactualizados. Entonces, en este caso, pese a que el avalúo va a subir, nosotros, la ley tiene previsto que se mantienen siendo desactualizados. No es un proceso de actualización catastral, sino siguen siendo desactualizados. Y en este caso, la medida solamente va a afectar el componente económico de los predios. No va a cambiar o no va a hacer ajustes al aspecto físico o al aspecto jurídico referido a los títulos. Y ahí entiendo que hay muchísimas inquietudes respecto de la legalización de los títulos de propiedad en algunos predios en donde, pues de tiempo atrás, no se han venido realizando este tipo de prácticas. Entonces, aquí ni el aspecto físico ni jurídico y este proceso de aplicación de rezago, pues no sanea vicios que tengamos hoy respecto de los títulos de propiedad. Adelante, por favor. Con ese marco, digamos, o con esas precisiones, los límites tendrían que aplicarse de la siguiente manera. Nosotros partimos de los límites establecidos en la ley. El municipio deberá verificar si en su estatuto tributario tiene establecidos algunos límites particulares o algunos tratamientos particulares que pueden ser porque el ejercicio de la autonomía le permite al municipio definir tratamientos particulares. Entonces, pero con lo que hoy tenemos, ley 44 y ley 1995, en el caso de la aplicación del rezago, pues deberán tenerse presentes la siguiente aplicación de los límites. Y lo primero es que como se aplica solo a la zona rural, lo importante es verificar si existen en esa zona rural predios de más de 100 hectáreas. Porque recuerden, hay una excepción a los límites cuando el predio excede de esas dimensiones. Entonces, si el predio es menor a 100 hectáreas, digamos, si el predio es mayor a 100 hectáreas, perdón, tendrá que aplicar, podrá aplicar el artículo 44, es decir, que su impuesto no va a crecer más del 100% del monto liquidado en el año inmediatamente anterior, es decir, el establecido en el artículo 6 de ley 44, porque la excepción es para la ley 1995, no para la ley 44. Es decir, podemos aplicar ley 44 si el predio es de más de 100 hectáreas. Si mi predio efectivamente ya no está en esa excepción, pero es vivienda de estrato 1 y 2 y su avalúo catastral es de hasta 135 salarios, como se observa en la derecha, el impuesto no crecerá más del 100% del IPC, que es lo que está establecido en el inciso tercero del artículo segundo de la ley 1995. Allí se dice que los predios de uso habitacional con estrato 1 y 2 en zona rural o en zona urbana igual, tienen y que tengan avalúo inferior a 135 salarios, su impuesto no va a crecer más del 100% del IPC. Entonces, si estamos hablando de un IPC de alrededor del 5.5%, ese será el valor máximo a crecer del impuesto predial en el caso de estos predios rurales. Si los predios son distintos, de otros usos distintos, que no son destinados a vivienda, no son de estrato 1 y 2, y que sus avalúos son superiores a ese monto, pues aplicarán el otro límite establecido en la ley 1995, que se refiere al 50% del monto liquidado en el año inmediatamente anterior, porque es el límite previsto en la ley para los predios desactualizados. Y recuerden ustedes que dijimos que este proceso no es un proceso de actualización y los predios siguen siendo desactualizados. Entonces, digamos que con esta diapositiva lo que queremos ver es que todos los predios que serán objeto de la aplicación de la metodología, que son los de la zona rural, están cubiertos por alguno de los límites previstos hoy en la ley. Es decir, que si el incremento del suelo o del valor de la tierra va a impactar en el avalúo catastral,
pues no va a impactar en igual proporción en el impuesto predial, porque como se observa, hay unos límites que tendrá que considerar el municipio y que no importa si no están incorporados en su estatuto tributario, son límites que están fijados en la ley. Entonces, en ese orden de ideas, el municipio deberá verificar la aplicación de estos límites. Y aquí hacemos un llamado que creemos importante, y es que el municipio verifique con su proveedor de software que el software atienda esta parametrización de límites, porque los problemas que se han venido presentando, además de algunos errores o algunos asuntos de información catastral, lo que también se ha venido presentando es que el municipio liquida mal el impuesto desconociendo los límites porque en el software no está parametrizado. Entonces allí sí es importante que, digamos, el software responda a lo que la ley hoy le permite al municipio. Adelante, por favor. Bueno, entonces allí ya, digamos, con esa explicación, lo que podemos recomendar a los municipios es que se haga una aplicación correcta de los límites existentes. Como les digo, siguen vigentes, están vigentes, son aplicables en este caso de las metodologías, y podría igual el municipio considerar modificar las tarifas dentro de los rangos señalados a través de un acuerdo del Consejo que deberá estar aprobado y vigente antes del 31 de diciembre, porque cuando se cause el impuesto el 1 de enero para el 2026, pues ya no podría modificarse la tarifa por cuanto no puede ser retroactivo. Es importante también verificar los descuentos por pronto pago, como también es importante, si es necesario, modificar los calendarios tributarios para flexibilizar esas fechas de pago, toda vez que seguramente el gestor catastral podría entregar la información muy encima del 1 de enero o inclusive dentro del mes de enero, es decir, cuando ya haya que liquidar el impuesto, y entonces es importante que el calendario pues se amplíe o sea un poco más flexible para que la persona no solo acceda a su liquidación, sino que pueda interponer el recurso si no está de acuerdo o hacer reclamaciones, y adicional a eso pagar sin intereses o sin sanciones de mora. Entonces eso, digamos, es un llamado para que el municipio tenga presente estas herramientas de gestión del impuesto que pueden favorecer al contribuyente en este proceso de aplicación de la metodología. Adelante, por favor. Aquí les tenemos unos ejemplos, porque ayer en la reunión con la Procuraduría, pues algunos nos decían, déjeme ver un ejemplo real porque no es cierto, ¿sí? Hay un poco de que no nos creen. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo del municipio de Tipacoque, que para el 2025 tiene un avalúo de 10.502.000 con una tarifa del 5.5 por mil, pero que para el 2026 va a tener un crecimiento del 1.675% en su avalúo, pasando de 10 millones a 186.442. ¿Eso qué significa? Que con un incremento, hoy nos paga 57.000 pesos, pero con un incremento total pasaría a pagar 1.051.000 pesos, pero sé que si se aplican los límites correctamente, el del 50%, estamos hablando de un predio desactualizado, recuerden, pagaría hasta 86.000, y si le aplican el límite de la ley 44, pagaría hasta 115.000, que es hasta el doble. Entonces, tengan presente que, como se observa, en la línea superior, que es el pago total, este pago grande, alto que se ve aquí, el brinco es bastante importante, pero como ustedes ven, por 19.95 o por ley 44, los crecimientos son mucho más moderados. Entonces, el contribuyente que debería pagar en el año quinto 1.160.000, realmente va a pagar hasta 584.000 pesos, que es bastante inferior cuando se presenta o cuando se aplican debidamente los límites. Adelante. Tenemos varios ejemplos que quisiéramos mostrarles. Entonces, ese es uno del municipio de Tipacó, que los estuvimos revisando con el IGAT también. Entonces, en el municipio de Cobarachía, por ejemplo, el avalúo va a tener un incremento de 1.444%, pasando de 1.469.000 a 22.683.000. Fíjense que aquí en este año tiene tarifa del 5 por mil y pasaría a una tarifa del 6.5 por mil, porque en el municipio lo tienen establecido por rangos de avalúo. Entonces, al crecer el avalúo, pues sube la tarifa también. Entonces, pasa del 5 al 6.5. El impuesto que el señor está pagando es de 7.345 pesos, ¿cierto? Que pasaría a 11.000 pesos con el 50%
del incremento o con 14.690 con la ley 44 del 90. Entonces, fíjense que también un pago de predial que pasa de 7.000 pesos a alrededor de 160.000, solamente va a pagar en el peor de los casos en el año 5, 74.000 pesos, pero en el año 2, 14.000 pesos. Entonces, aquí también se observa en la gráfica que el crecimiento con ley 1995 es mucho más bajito, con ley 44 es un poquito más alto, pero de ninguna manera llega a ser el crecimiento del pago total que debe pagar sin la aplicación de los límites. Siguiente, por favor. Ejemplo, en el municipio de Manaure, aquí el incremento pasa de 35 millones a 223 millones, con un crecimiento del 532%. Aquí también hay un crecimiento moderado, pero ya en el año 4, o en el año 5, perdón, logra alcanzar el valor real de lo que le corresponde pagar. Entonces, fíjense que arranca con 282.000 pesos de impuesto a una tarifa del 8 por 1.000, ¿cierto? Y que pasa con ley 1995 a 425.000 en el caso del 100% con ley 44 y así sucesivamente, porque el predio no puede pasar más del 100, por eso tiene ese crecimiento y solo hasta el año 6 va a llegar a lo que le corresponde pagar realmente, que es 2.023.000 pesos. Entonces, fíjense que es un crecimiento escalonado y es importante tener presente que la metodología de rezago va a ser un incremento de la valor, pero no es un proceso de actualización. Cuando se haga seguidamente un proceso de actualización, que puede ser el año entrante o en 2 años, pues el municipio ya ha avanzado y ya ha subido al menos un escalón y ha reducido ese rezago, de tal manera que cuando haga la actualización, pues este crecimiento va a ser menos pronunciado. Seguramente va a llegar a su avalúo y a su predio y a su impuesto predial real en más corto tiempo. Entonces es importante tenerlo presente. Seguidamente, no sé si tengo más ejemplos, creo que sí. El municipio de Isa, con quien hoy tenemos también una actualización de estos, aplicación de estas normas, en el 2025 pasó de 18 millones, un predio con tarifa 7 por 1.000 a 63 millones, con un crecimiento real de 249% en el avalúo. Eso le significa pasar su impuesto de 126.000 pesos a 189.000 pesos con un incremento de máximo el 50 o de 252.000 en el caso de un incremento máximo del 100%. Fíjense que aquí en este caso el crecimiento pleno pues es bastante importante, bastante grande, pasa casi de 120.000 a 500.000, pero el crecimiento aplicando los límites va a ser mucho más escalonado y se va a alcanzar en el año 4 el valor real de su impuesto predial, que al final va a ser de hasta 500.000 pesos. Entonces, en la aplicación de los límites resulta de la mayor importancia y por eso nuevamente el llamado a verificar no solo la norma, la calidad de los predios, la condición de los predios y por supuesto el software de liquidación del impuesto. Adelante, creo que ya con esto terminaríamos. Sí, ya con esto terminaríamos. Quedo atenta entonces a las preguntas en el chat y pues espero que esta información sea de importante. La información también la encuentran en la página web del Ministerio de Hacienda. Allí tenemos una cartilla para esta aplicación de rezago y estamos produciendo piezas más didácticas para su conocimiento y publicación. Entonces, bueno, les agradezco mucho el espacio y quedo atenta a las preguntas.